de mejor forma los recursos y desarrollar mejor sus políticas municipales. Bueno, hay preocupación en los alcaldes, quedaba muy claro con la Asociación de Municipios, y tiene que ver con las cifras del censo. Lo hemos dicho varias veces, esto no tiene que ver con cuántos somos, que es un poco la caricatura general de lo que significa un censo, tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas. Una bien clara, y para que usted lo entienda súper bien, es que a cada municipio, según su población, le corresponde una cantidad de dinero a repartirse del Fondo Común Municipal. Entonces, por supuesto que los municipios dicen, queremos que se reparta lo justo y no lo estimado, por diferencias que pueda haber de cifras. De hecho, las tiene bien claras el alcalde de Maipú, que está en Vítor y que está con nosotros y que trae incluso parte de estas cifras, proyecciones y cosas que quedan en duda con los datos hoy día del censo. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Beatriz, Patricio. La verdad es que hay mucha duda. Después de escuchar el informe de esta comisión técnica, lo que está hoy día absolutamente claro es que estas cifras nadie garantiza el que puedan ser usadas para poder dar una certeza respecto a los datos que están contenidos en este censo. Perdón, ¿ustedes son partidarios entonces que el censo se repita, como lo decía la comisión externa? La verdad es que nosotros estamos de acuerdo que este censo se repita. Hoy día incluso yo creo que el país está en condiciones de ya de hacer un precenso y de adelantar el censo para el 2014 por una cosa que es muy básica. Si esto se posterga para el 2015, significa que los resultados que vamos a poder ocupar desde el Estado para hacer política pública van a estar disponibles el año 2016. Y eso es mucho perder tiempo, lo que va a generar una imprecisión de parte de las políticas públicas, que no solo, porque efectivamente aquí se ha hecho una caricatura respecto de solo saber de que un censo determina la población en general, pero aquí estamos hablando de que todas las políticas públicas que se construyen desde el nivel local hasta el nivel ministerial se construyen sobre la base de la caracterización sociodemográfica de la población. Un par de datos, por ejemplo, ¿cuántas personas estudian en la comuna? ¿Cuántas personas estudian fuera de la comuna? ¿Cuántas personas duermen en la comuna o no duermen en la comuna? ¿Cuántas personas son jefas de hogar? O sea, estamos hablando de un conjunto de datos que se ocupa para construir políticas públicas. No solo, Beatriz, el tema del Fondo Común Municipal. El tema del Fondo Común Municipal es un dato que incluso hoy día hemos conversado en la asociación, que vamos a pedir una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional de la Subdere para determinar el impacto que puede tener precisamente este error de cálculo, porque hay un ponderador, dos ponderadores a lo menos, para calcular la entrega del Fondo Común Municipal a los municipios, donde se utiliza el tamaño de la población y también la población pobre. De manera que nosotros en el caso de Maipú hemos estimado que de acuerdo al error, ¿no es cierto?, que arrojado este censo vamos a tener probablemente una merma del orden de los 1.000 millones de pesos desde el Fondo Común Municipal, de mantenerse la cifra actual al no ser corregida. Yo traje un ejemplo, ¿no es cierto?, para mostrarlo. Un poquito más arriba, alcalde, por ahí. Por ahí. Para que la vean. Para que la puedan ver. Ahí está. Aquí ustedes tienen tres datos distintos. El precenso, ¿no es cierto?, estimó que Maipú iba a estar cercano a los 887.000 habitantes. Eso es una proyección. Una proyección que se hizo el INE a partir de los datos del 2003. El censo, una vez terminado, dijo sorprendentemente que Maipú tenía 525.000, y lo que nosotros habíamos estimado, con datos de ajuste, utilizando algunas bases de datos que teníamos, incluyendo incluso encuestas de ficha de protección y etcétera, calculamos unos 600.000. De manera que aquí tenemos un ejemplo, tenemos tres datos de población para una comuna. La pregunta es, ¿cuál va a ocupar, ¿no es cierto?, el Estado central, en este caso interior, para poder determinar el Fondo Común Municipal? Y esto ocurre con todas las comunas. Estamos hablando con los 345 municipios hoy día que tienen este problema para el cálculo finalmente de la población para la estimación del Fondo Común. Alcalde, ¿es lo único que se entrega como remesas contra la cantidad de habitantes, o hay otros fondos que las municipalidades reciben que tienen que ver con su cantidad de habitantes? No, hay otros fondos también. Todos los programas sociales que antiguamente tomaba Miguel BAM y que hoy día son el Ministerio de Desarrollo Social, son cifras que se calculan los programas en base, ¿no es cierto?, a este resumen de datos o desagregación de datos que hace el censo con respecto a asignaciones en poblaciones de adulto mayor, los grupos etarios infantiles, grupos de mujer, grupos vulnerables. Vale decir, aquí tenemos una desagregación de datos que hoy día el censo, claramente de acuerdo al informe técnico, no lo va a entregar con precisión. La autoridad dice no se usa ese dato y en consecuencia vamos a tener también un problema en la asignación de los programas sociales. Otro dato, los programas de inversión pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública hace que cuando un municipio postula un proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, nosotros los municipios lo que ocupamos como base de cálculo para todas las proyecciones, llámese para la construcción de un consultorio, llámese para la construcción de un hospital, para un jardín infantil, para cualquier obra de inversión pública, nosotros tomamos como base
los datos que te agrega el INE a través del censo. Esos datos, al estar imprecisos, ¿no es cierto?, en consecuencia nuestros proyectos van a llevar esa falencia. En consecuencia, la pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿quién va a contrastar estos datos o quién va a dar la legitimidad a estos datos cuando sea el propio Ministerio de Desarrollo Social quien tenga que validar estos datos? O sea, ¿qué datos va a validar? Es la pregunta que nos hacemos los municipios. Alcalde, y quiero seguir esa misma línea. Cuando los 5 expertos que nombró el actual director del INE, que vino a reemplazar a Francisco Lavé, apuntan a las cifras, ellos dicen que desconfían de tal manera de las cifras que por eso proponen que se haga el censo de nuevo, e incluso dicen, ojalá ninguna política pública se base en las cifras que entregó este censo el 2012. Hoy día entonces, y a propósito de lo que usted decía, esa diferencia que puede haber desde el Fondo Común Municipal, incluso por 1.000 millones de pesos para Maipú, ¿con qué cifras se trabaja para todo lo que usted está definiendo? ¿Con las que dejó el 2012 y su proyección? Esa es la cifra que se está trabajando actualmente. Precisamente lo que debería ocurrir técnicamente es que una vez publicados los datos del censo, deberían eliminarse los datos precensales, vale decir, las estimaciones que hizo el INE, y deberíamos pasar a ocupar los datos formales del censo, que son en el 2012. Dado que este dato es el dato que está cuestionado, la pregunta o el gran signo de interrogación que se abre aquí es, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿No es cierto? En este caso el Estado, ¿qué va a determinar? ¿Seguir ocupando la cifra preestimada o el dato finalmente que arrojó el censo oficial y formal? A nuestro juicio, ese es el punto grave de esta situación, y por eso que nosotros creemos de que el censo debe repetirse en el breve plazo. Nosotros valoramos el perdón del presidente, pero el perdón no es la solución es la corrección del censo, y ese es el punto que nosotros hemos dicho que queremos que rápidamente se resuelva. Yo creo que no podemos esperar otro informe de otra comisión técnica para determinar o validar los datos que tenemos hoy día sobre Alcalde, y finalmente, ¿qué hacen las municipalidades si la decisión es mantener el censo y entregar la plata de acuerdo al dato que todo el mundo entiende ya, está errado, es un dato errado? Bueno, eso nos pone en una situación bastante compleja a los municipios, nos va a llevar a tener que discutir otras materias con la autoridad, alguien tendrá que por la vía administrativa poder resolver efectivamente cómo se compensan a esas comunas que teniendo un crecimiento mucho más grande de lo que manifiesta el censo, van a recibir menos recursos, ¿no es cierto?, porque hoy día el censo le está dando una menor población. Y tenemos comunas, muchas comunas de la región metropolitana. Hay un dato bien importante, Beatriz y Patricio, para que ustedes sepan y la gente en nuestras comunas lo sepa, el 77% de los municipios en Chile depende el 60% de su presupuesto del Fondo Común Municipal. Vale decir, aquí hay una gran mayoría de municipios que vive del Fondo Común Municipal, y en consecuencia, ¿no es cierto?, cuando uno esperaba los datos del censo, era poder corregir, ¿no es cierto?, las estimaciones para poder tener un reparto mucho más equitativo para el desarrollo que tienen las comunas. En definitiva, ¿qué es lo que impacta a la población? Esos son los beneficios que los vecinos reciben, porque esos menores recursos se traducen en menores prestaciones para los vecinos. Y ese es el punto que preocupa a la gente. Nosotros no nos interesa el debate político respecto a si esto estuvo mal, si hubo dolo o no hubo dolo. Hoy día lo que nos interesa es resolver el problema, y el problema no está resuelto con el perdón. El perdón, ¿no es cierto?, se valora, pero aquí la solución es la corrección del censo. Alcalde Vittori, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Muchas gracias también. Buenas noches. Nosotros le invitamos a usted a quedar bien informado de lo que ha sucedido en el mundo en la siguiente síntesis internacional. Horas antes que